Memorial para los auténticos gallos blancos de la temporada 1986-1987, finalistas por el ascenso. Knicks de Nueva York barren en 4 juegos consecutivos a Filadelfia en la postemporada de la NBA. América, favorecido por los árbitros, es eliminado de la liguilla del fútbol mexicano. Jorge Martín vence en el Gran Premio de Francia del llamado MotoGP. Egresado de la cantera queretana, Orbelín Pineda es nuevamente campeón en el fútbol de Grecia con el AEK de Atenas. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos la presencia del colocolino Aurelio Valenzuela. Aurelio, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. ¿Qué tal? Y muy grato por muchas cosas que luego informaremos, ¿no? Porque han pasado cosas muy bonitas y que es lindo recordarlas, ¿no? Sí, bueno. En principio, y para contextualizar, Aurelio, que es un argumento que siempre ha sostenido y que nosotros hemos expuesto aquí a lo largo ya de más de un cuarto de siglo de manera ininterrumpida, cuando hablamos en materia de fútbol profesional, y Aurelio, que fue un profesional de esta actividad, nos hace la gentileza de acompañarnos, nadie nos establece un guión de manera premeditada. Nadie nos impone ciertos criterios y nadie tampoco nos dice de qué manera o con qué orientación emitir nuestras expresiones o nuestros comentarios. En términos muy llanos, decimos lo que vemos y podemos estar o no de acuerdo, pero es nuestro parecer e intentamos siempre sostenerlo sólidamente con argumentos racionales, no solamente la pasión o el arrebato. Y en ese sentido habrá que decir que durante las campañas más recientes y con el paso de distintas directivas en el fútbol profesional de Querétaro, hemos sido, o si me permiten hablar en primera persona, he sido muy crítico del manoseo y el pésimo manejo que han hecho del fútbol profesional en Querétaro. Y no es mi opinión, vayan simplemente a la estadística, dónde ha estado el equipo, qué ha conseguido deportivamente, futbolísticamente, qué representa. Recuerden el abandono de los aficionados en el graderío del Mundialista Estadio Corregidora. Por eso reitero, no es una opinión, son los hechos duros y contundentes. Pero en ese contexto hay que reconocer que hubo una iniciativa de la cual nos vino aquí a participar Jorge Luis El Cacho Alvarado, en donde un grupo de directivos del equipo actual del Deportivo Querétaro en la primera división buscaron aproximarse con una generación histórica del fútbol profesional en Querétaro, una generación que disputó la finalísima, es decir, un tercer y definitivo partido para conseguir el ascenso. Han pasado casi 4 décadas de esa circunstancia y ninguna directiva con anterioridad se había acordado de ese pasaje que está más que en la memoria, en el corazón y en el afecto de todos los fanáticos en Querétaro. Y Aurelio Valenzuela y un servidor pudimos estar el pasado sábado en el Mundialista Estadio Corregidora para testimoniar esta circunstancia. Aurelio Valenzuela. Y me gustó mucho porque, bueno, en lo personal, recordé, pasó, porque nosotros llegamos a los Gallos Blancos en el 94. Sí. Y duramos menos de un globo de cumpleaños. Sí, porque otra vez la franquicia andaba rebotando de unas manos a otras y hubo algunos días en los que nadie tenía la certeza de quién era el propietario de esa franquicia. Claro. Me acuerdo que mi hijo me decía, papá, estaba dirigiendo primera división con Deportes Iquique. Sí, en el fútbol chileno. Y te viniste acá y quedaste cesante. Sí. Yo le dije, ya va a aparecer algo, ya apareció, ahí no pasaron al Querétaro. Pero bueno, me encontré con mucha gente que, incluso Cacho Alvarado estuvo con nosotros. Sí. Que era invitado muy especial y parte de la organización. Sí. Mario Cruz, que también hizo su discurso, pues era el gerente de esa época. Sí.
O sea, había mucha relación y hubieron jugadores, el doctor Osornio René Osornio. que trabajó con nosotros. Y René Osornio Cruz. Y le dije, perdón, ahí le voy a decir porque siempre nos preguntan, Sí. está don Álvaro Rico, Codesal, Mario Cruz, Tatatán y don Rubén Bautista, que tanto Mario Cruz como Rubén Bautista nos han acompañado en distintas ocasiones aquí en el estudio del Bla 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 Deportivo. Y yo comprometí a este árbitro mundialista, A Edgar Codesal. Va a venir. Edgardo Codesal. Cuando coordinemos el día lunes lo vamos Ok. a tener acá porque es un tema. Sí, claro. Poquito conversé con él, me dijo, no tenemos para hablar. Pero bueno, fue muy bonito, la asistencia de mucha gente. Ahí habló un pupilo que es el hermano de uno de los que falleció. Sí, Raimundo Montalvo. Claro, y yo escribí algo, dije, muy bonito discurso, Sí. a capela, ¿eh? Espontáneo, porque no traía nada preparado Nada, Raimundo. y el tipo se expresó muy bien. Él fue jugador acá en Querétaro. Sí. Estuvo en la escuela y nosotros de la Unión Querétaro. Sí. Y después se fue a jugar a Irapuato, otras partes estuvo jugando. Una persona muy querida también. Sí, cómo Ahí no. está el doctor. Sí, el doctor René Osornio Cruz. Que yo le hice esa broma, le dije, oiga, doctor, usted está igual hace 30 y tantos años. No, tipazo. Sí, cómo no. Esa gente con un gusto por el deporte y que te abre la puerta inmediato por cualquier problema que Sí, puedas sí. tener físico, ¿no? Sí. La verdad es que la gente que asistió porque también estaba contenta, toda la gente. Hasta Sí. porra Las que tenía. autoridades que acompañaron el evento. Claro, porque no es fácil. Ahí está Cachito Alvarado también, Sí. que fue uno de los que nos invitó. Yo te digo, son cosas porque este plantel Sí. del 88, 87 86-87 la temporada. no participó, compitió, Sí. llegó a una final. Así es. Porque acá nosotros hemos estado participando por años. Sí. Por años. Y otra cosa que también hay que agradecer, porque era otro punto que yo tenía. Querétaro ha tenido 2 técnicos que han sido campeones en las ligas. Sí. Bucetich Sí, y ahora tiene a González. correcto. Es bueno, Sí. es bueno. Por eso se ha visto algo que nosotros lo hemos comentado acá, que vemos algo bonito, ver jugar. No faltaron los puntos necesarios que se perdieron, pero se vio algo que al aficionado le gusta. Sobre todo la recta final del torneo o la segunda mitad, para ser más precisos, Aurelio, de la campaña regular, que acumularon hasta 8 jornadas sin conocer derrota y con un plantel tan limitado, créanmelo, que eso es tremendamente meritorio. Vamos a regresar, Aurelio, con este tema, porque desde luego que nos va a dar para muchos más comentarios, pero por lo pronto abrimos un primer paréntesis, y regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Una iniciativa que ha sido sumamente apreciada por los aficionados al fútbol profesional de Querétaro ha sido la de reconocer a través de un homenaje y un memorial a la generación de jugadores, cuerpo técnico y directivos de los auténticos Gallos Blancos. Este acto se llevó a cabo en las instalaciones del mundialista Estadio Corregidora, a donde acudieron varios de los integrantes de este plantel, directivos y benefactores de este equipo, que en aquella época era propiedad de la Universidad Autónoma de Querétaro. Felipe Fernando Macías, alcalde de Querétaro, así como la doctora Silvia Amaya, encabezaron este acontecimiento, en donde también se han dado cita personajes notables del fútbol profesional de Querétaro de distintas épocas, tales como el goleador Silvano Telles, el zaguero argentino Miguel Martínez y el retirado árbitro internacional Edgardo Codesal. Una plaza conmemorativa de esta generación que disputó el ascenso en la finalísima de la campaña 1986-1987, integra los nombres de jugadores de la talla de Víctor Mañón, Alejandro Palomares, Juan Carlos Camacho, Mario Cruz, Chicha Martínez, Joel Anguiano y varios más que se hicieron presentes para conmemorar un periodo brillante de los auténticos Gallos Blancos de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos con la pregunta encuesta de esta noche, sugerida por Aurelio Valenzuela, que dice que él coincide con el señor Jardine, que a la América le hicieron falta que le marcaran 2 penales más para que pudieran avanzar a la semifinal en la liguilla del fútbol mexicano. Entonces la pregunta es obligada y es absolutamente pertinente. ¿Es justa la eliminación del América en la liguilla? Díganos usted sí o no. Comuníquese con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio háganos saber su opinión respecto de la eliminación del equipo de Cuapa, que fue superado por el conjunto del Pedregal, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, Aurelio, hablabas de que este equipo no solo participó, este equipo compitió, y en algunas de las participaciones de quienes tuvieron la posibilidad de hacer uso de la palabra en esta presentación del memorial en recuerdo a ese plantel absolutamente brillante, bueno, pues se hablaba de las muchas vicisitudes, de los muchos valladares, de las muchas dificultades que tuvieron que superar para poder aspirar al soñado y el anhelado ascenso a la primera división. Aurelio Valenzuela. La verdad que siempre se siente que algo pasa acá con los equipos, pero llegar a una final, tú sabes que no es fácil. Sí, sí, sí. Y ahí supimos varias historias más, al margen de lo que comentó el señor Rico, el señor Bautista, Mario Cruz y Ray, que uno de los discursos Sí, sí. apela que... Raimundo Montalvo. Hermano de un fallecido. Entonces, a mí me gustó mucho, mira, compartir de ver mucha gente, incluso al señor Rivera. Sí, Antonio Rivera Casas. Que son también gente que en esa época se metía en la mano en bolsillo. Sí, sí, sí. Que era plata de ellos. Sí, sí, sí. No era plata que era del club, como Sí. don Abraham González y muchos otros. Don Abraham más. González, Juan Manuel Fernández, Daniel Origel, Andrés Esteves Nieto, benefactores de ese proyecto y de esa iniciativa, Aurelio. Correcto, entonces uno ve todo ese tipo de situaciones de lo que sufrieron el viaje, los lesionados y tener que jugar una final con el entrenador que ya tenía el estómago ya... Sí, las vísceras habían estallado y estaba en recuperación. Dirigió esos 2 últimos partidos en silla de ruedas, Aurelio. Entonces, y muchos otros jugadores también con problemas y tener que jugar una final bajo esas circunstancias es meritorio. O sea, Sí. uno hablando así de otra manera, humanamente, eran para subir ese grupo. Sí, por supuesto. Entonces, esto que se hizo, esta invitación que tuvimos nosotros de ver, de compartir, escuchar los discursos de la rectora de la universidad, Sí. Del alcalde de Querétaro. el alcalde, la encargada de los clubes, del club local, Sí. que al menos dieron un espacio para que la gente viera, Ajá. era libre la entrada, Sí, sí, para sí. que la gente viera. Acompañara. Y de hecho hubo muchos aficionados que estuvieron acompañando el evento. Fue impresionante. Si hubiera sido con más tiempo, a lo mejor eso se llena, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ver a esa gente que todavía están vivos, Sí. porque eso ocurrió en el 87-88, ¿no? Hace casi 40 años, Aurelio. Claro, y están ahí todavía, y que podían a jugar con una selección de médicos de Ciudad de México. Sí, sí. Entonces, a mí me encantó mucho, no solamente la parte política del alcalde, que también es bueno que se suma a estos proyectos deportivos. Ya, ya. Entonces, me dio gusto que el club se acordara de este grupo que yo digo siempre, porque a veces confunde hinchazón con gordura acá. Dice, vamos a participar. No, no, no. Querétaro ya tiene que entrar a competir. Sí, sí, sí. Esta no es una ciudad cualquiera. Correcto. Sí, hay que verlo entre el sábado, los restaurantes, y el domingo. Horas tenías que esperar para que te atendieran. Sí. Acá hay mucho dinero. Sí. La gente, hay muchas empresas. Sí. Entonces, este estado se merece algo mejor. Pero hablándolo del sábado, me dio mucho gusto que le dieran el espacio a esta gente. El reconocimiento, sí. Exacto, no solamente a los que están vivos,
el recuerdo por las placas Sí. a los 3 fallecidos y a los entrenadores y A los directivos. A los Así es. directivos. Sí, sí. Y a mí algo me toca porque yo llegué a los Gallos Blancos del 94, pero esa es otra historia, ¿no? Así es. Bueno, pues es una circunstancia que, reitero, habrá que agradecer y que sobre todo quede esa placa colocada allí en el Estadio Corregidora con los nombres de todos los involucrados en esa brillante temporada, sobre todo para los aficionados más bisoños, algunos de los cuales creen que el fútbol empezó cuando llegó Grupo Caliente a Querétaro. Por fortuna, algunos dicen que ya se fue. Bueno, otros piensan que hasta que se asomó el norteamericano Mark Spiegel, hay fútbol profesional en Querétaro. No, señores, hay una historia rica, no solamente en anécdotas, no solamente en pasajes, en episodios, sino abundante en resultados positivos que abonan a una destacada historia y a un, ¿qué podríamos decir?, emotivo y emocionante relato de lo que ha sido la historia del fútbol profesional en Querétaro. Y en ese sentido, bueno, pues reconocerle a la directiva que haya tomado esta iniciativa, habla muy bien de su sensibilidad, habla bien de su don de gentes y de su deseo, por lo menos por ahora expresado de este modo, en arraigarse y en identificarse con los valores de los auténticos aficionados al fútbol profesional en Querétaro y desde luego con los colores de los auténticos Gallos Blancos. Vamos por lo pronto a hacer una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Señalados entre los favoritos para quedarse con el título de la temporada 2025-2026 de la NBA, los llamados Knicks de Nueva York han eliminado a los identificados como 76 de Filadelfia, una serie que ha terminado en solamente 4 partidos de manera consecutiva, pues los neoyorquinos no obsequiaron ningún espacio para una posible reacción de la quinteta de Filadelfia. En estas condiciones, los Knicks de Nueva York ya esperan adversario en la final de la Conferencia del Este de la NBA, el cual deberá surgir de la instancia semifinal entre los Pistones de Detroit y los Caballeros de Cleveland. Por otra parte, quienes ya se asomaron a una dolorosa eliminación son los populares Lakers de Los Ángeles, quienes se encuentran contra la pared al colocarse 3-0 en contra del campeón reinante de la NBA, el Trueno de Oklahoma. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a ver si se han movido los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Justa o no la eliminación del América en la liguilla del fútbol mexicano? El 30% dicen que no. Seguramente ya Gonzalo Fernández, un saludo, le llamó a toda su pandilla. Llamen para que digan que no fue justa la eliminación del América. Mientras que de la otra parte, el 70% dicen que fue absolutamente justa la eliminación del conjunto de Coapa. Continúen comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si nos acompaña por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. A ver, Aurelio Valenzuela, querías hacer algún comentario a propósito de este memorial que fue develado en el Estadio Corregidora para la generación de los auténticos Gallos Blancos, temporada 86-87. Aurelio. Sí, porque yo me puedo remontar un poco del año que llegué, el 94, Sí. para adelante. Porque ahí una gente de acá queretana tomó las 4 franquicias. Gallos Blancos, el Querétaro que había descendido, Escuadra y La Cañada, equipo de tercera. O sea, Sí. 2 terceras, una segunda y una primera A. Faltaba la primera de honor. Ajá. Se empezó a trabajar todo muy bien con señores Rodríguez, que eran unos abogados, ¿no? Ya. Y muy bien todos los equipos. Pero le metieron en la cabeza traer al famoso Tampico Madero. Ya. Tú estás hablando del periodo en el que Pedro González Rivas tomó, digamos, la cabeza visible del fútbol profesional en Querétaro. Pedro González Rivas, quien le mandamos también un saludo. Sí, no. Mire, nosotros cuando empezamos a trabajar ahí, nosotros con el Querétaro,
muy bien los 4 grupos, los 4 pues, nos juntaban en un lugar ahí, comíamos. No, estaba todo espectacular. Pero le metieron en la cabeza traer a un equipo colista en primera. Que estaba prácticamente condenado al descenso. Claro. El Tampico Madero. Llegó último y terminó el último. Sí, claro. Pero ese equipo se llevó la plata y nosotros ya... Sí, claro. Problemas Se de acabó pago. el presupuesto, Aurelio. Claro, entonces todo ese lindo proyecto se fue a la paila. Al año siguiente me pasaron el Querétaro, porque hay que hacer historia también. Sí. Ese Querétaro que le llamaron el Unión Querétaro. Sí. Ahí ¿Cómo? jugaba Raimundo Montalvo. Pero Ahí entrenó y practicó contigo. Claro, y estaba en la inferior y estaba Sí. muy jovencito, Ray. Sí. Y una escuela que Francisco Maciel nos apoyó con el Querétaro 2000. Ok. Entrenábamos ahí y nos dan hasta una colación de apoyo. Ok. Hasta un viaje en un camión con unos asientos de madera. No, pero ¿qué te cuento? Es que no había también dinero. Bueno, ese equipo nunca perdió acá, ni con el América de Luis García, que Sí. vino a jugar ahí Al Seguro Social. al Seguro Social. Sí, cómo no. Cuando la radio dijeron viene Luis García, se llenó. Sí, claro. Y que cuando empatamos a 1, Sí. terminó el partido, Luis García arrancando el vestidor porque venían unos niños a pedirle autógrafo. Sí. Es el señor, el famoso doctor. Sí, es el que ahora presume de gran popularidad. Bueno, ese equipo nunca perdió en casa. Ajá. Y cuando se deshizo, porque ya no había pago, no pagaban notas. Yo no recibí nunca un mango, Ajá. Y yendo puntero del torneo, puntero. Sí. No nos pagaron nada. Sí. Y me demandaron por 100.000 pesos. Anda, pues. Es sinvergüenzura ya. Bueno, Sí. te digo que acá han habido cosas muy buenas, han habido planteles. ¿Y por qué recalco esto? Porque aquí hemos dicho y lo hemos comentado siempre, hay elementos para estar en planteles profesionales, Claro, hay talento. pero han jugado mucho. Sí. Y yo lo vi. Han manoseado mucho el fútbol profesional en Querétaro, Aurelio. Yo lo vi cuando me fui a Tijuana. Sí. Le dije a Adriano Muñoz, un buen portero Sí. de Hércules, Adriano, te queremos allá, porque Ujú. no tenemos puntero. Me dijo, profe, estoy trabajando. No pudo. A Orlén estaba terminando su carrera. Luis Orlén Silva. Y me llevé al hermano, al Andy, el hermano de Orlén, Andy Silva. y a Tello Y a Flores. Manolo Telles. Y jugaron Sí. en primera A, Sí. jugaron en primera A. Sí, sí. Entonces yo digo, acá hay talento, lo que pasa que a veces no le dan la oportunidad. Claro. Y ese equipo que yo dirigí, el Unión Querétaro, que nunca perdimos acá, Sí. y yendo puntero, era casi el 90% de jugadores queretanos. Sí, Entonces, sí. siempre lo hemos dicho acá, hay jugadores. Resulta que hay que darle el espacio, la oportunidad, etcétera, etcétera. Y no me voy a cansar porque a veces voy a ver, hay una liga que maneja este cabro Rodríguez, Orlén Sí, Pelusa Rodríguez y Enrique Castro. y Castro. Sí. Una liga de casi 300 equipos. Sí. Oye, y yo veo niños jugando muy Con bien. muy buenas condiciones. Claro, y una organización. Orlén también tiene una liga. Sí. Entonces uno ve de que acá las ligas están bien organizadas, hay buen fútbol, tú vas a ver al Querétaro, ahí a las canchas de San Javier, Sí. otras que hay por allá por Santa María, Sí. y juegan en diferentes sectores y hay mucho talento, Entonces por eso digo yo, se va a lo mejor nuestro amigo Jimmy Gómez, Sí. habrá... Y que siguen sin explicar por qué no le han renovado el contrato a Aurelio. Yo le iba a preguntar. Y que no nos vayan a salir con que hay otros jugadores de mejor exposición y que han rendido más que el sanjuanense Jaime Gómez. Claro, pero bueno, a veces en fútbol es que a lo mejor esa agencia que recomienda... Así es, Aurelio. Es que es el problema, que el Jimmy Gómez no está en la internet para que lo traigan desde África. Como ya anunciaron, vienen 2 africanos más al equipo. ¿Quién los conoce? Nadie, pero ya los rescataron por la internet. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos.
Para la escuadra de la América, la serie ante los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido casi el paraíso. Ubicados siempre en desventaja clara en el marcador, fueron siempre favorecidos por el arbitraje, pero ni aún así han logrado su pase a la instancia semifinal. Ciertamente, algunos podrán argumentar que los de Cuapa tampoco perdieron ningún partido, pero los 4 penales marcados a su favor en la serie ante los universitarios dan clara cuenta de lo que algunos juzgan decididamente como arbitrajes amañados. En cualquier caso, los americanistas ya han sido eliminados y ahora los Pumas deberán enfrentarse a los Tuzos del Pachuca el próximo jueves en la capital hidalguense. Chivas Rayadas del Guadalajara eliminaron a los Tigres de Universitario de Nuevo León y ahora deberán chocar el siguiente miércoles ante los Cementeros de Cruz Azul en el partido llamado de ida que se efectuará en el Estadio Azteca. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues bueno, vamos entonces a conocer si se han movido los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Justa, sí o no, la eliminación del América en la liguilla del fútbol mexicano? El 73% dicen que sí. El 27% dicen que no. Yo creo que esos votantes los está encabezando nuestro querido Gonzalo Fernández, a quien le enviamos un saludo y que hoy está absolutamente de luto, porque como cita la vieja máxima popular, mal empieza la semana al que ahorcan el lunes, y el lunes el América está apareciendo como eliminado. A ver, Aurelio, ¿quería decir usted algo? Si los amigos de Olvera estarán felices votando por ese porcentaje. Sí, el Güerejo está encabezando la otra lista de votantes, claro. Un saludo a nuestro líder de los trabajadores de la radio y la televisión, Alejandro Olvera Hernández. A ver, Aurelio, llega a comparecer su colega, el señor André Jardine, y dice que no solamente fue justo que le marcaran 4 penales a favor al América, sino que incluso en el partido en el Estadio Olímpico México 68, al árbitro, dice Jardine, se le fueron 2 penales que debió haber marcado a favor del América. A ver, Aurelio, ilústrenos. Mira, si hablamos de fútbol, Sí. el América no tenía nada que hacer. Al margen de los penales, que la mano, etcétera, los primeros 30 minutos, Puma Sí. los pasó ayer. Después del 3-0 sabemos lo que pasa en fútbol. A ver, El jugador se te relaja un poco. un poco no, completamente. Claro. En el caso de Pumas se relajaron completamente. Pero ya hay 3-0. Sí, sí. Ya incluso tú eres del cuarto. Sí. Entonces, que el señor Jardine agradezca Sí. muchas situaciones porque el equipo, al margen de todo, no jugó bien. Ahora, hay que reconocer que tenía elementos que ya no tiene cuando fue campeón. Correcto. Y le falta un personaje. Sí. Que a veces no se habla. Y perdona que sea compatriota. No, pero además se supone que ese elemento, ese jugador, ese volante, ese mediocampista, había salido de la organización porque en la opinión del señor Jardine ya no tenía más que aportarle al conjunto de la América. Y claro, porque un jugador que te juega, porque en los títulos tuvo él como figura. Sí. Pero tú sabes cómo le golpean a esos jugadores de 3/4 hacia el arco rival. Sí. Le dan duro. No, y además Diego Valdés le gusta encarar a los zagueros y ahí siempre hay un riesgo. Bueno, Diego Valdés, se fue Argentina. a Vélez Sarsfield. Sí. La figura del equipo. Sí, La figura. Es cierto, sí. Le dicen, toma, hazle como asistente de goles. Sí. Porque el tipo tiene esa facultad. Porque ni Cendeja, ni Rodríguez, ni Fidalgo, ni Jonathan, Ni nadie. ninguno de los 2 brasileños que trajo Jardine, de los que estuvo rogando que por fin se los contratara. Los trajeron y no sirvieron para absolutamente nada. No tienen esa claridad de Diego Valdés. Ujú. Y me da un gusto porque en Vélez Sarsfield están felices, están en los primeros lugares. del fútbol. Sí. Y lo veo jugar y digo, Dios me libre a ese, porque les pasa a todos los mediocampistas, a Vega de Toluca, Alexis, así es. a este niño joven de allá de... Bueno, le de está Cholo. pasando al mismo Marcel Ruiz ahora mismo, Aurelio. Claro. No vayamos tan lejos, así es. Siempre lo golpean mucho Sí. a esos volantes que son talentosos. Sí. Entonces, ahí cuando los técnicos tienen que decir, aunque este hombre ha buscado Jardini, pero no ha podido encontrar
ese hombre que de 3/4 al arco rival, Le haga el enlace con los el atacantes. pase de profundidad, Así es, y con ventaja. los tiros libres, Sí. y que piensa con la cabeza, antes que le llegue la pelota ya sabe lo que tienen que hacer. No lo ha podido lograr. Bueno, a ver, ok, esa argumentación la comparto, Aurelio, pero ahora explíqueme usted. Usted es técnico de los Pumas, y en el Estadio Azteca, el Estadio del Bienestar, en el Estadio del Bienestar, que antes todos usted y yo conocíamos como el Estadio Azteca, los Pumas se van adelante 3-0 y se dejan empatar por el América. Van al siguiente partido, los mismos dos equipos, Pumas y América, y otra vez los universitarios 3-0 al América. Y una vez más se dejan empatar y estuvieron a nada de perder el partido. Perdóneme, Aurelio, pero esa es una muestra, en mi debatible opinión, clarísima de una ausencia total de oficio del cuerpo técnico y aún peor de manejo del partido de los elementos que están en la cancha. Te puede pasar una vez, pero en partidos consecutivos contra el mismo equipo es imperdonable, Aurelio. Es que hay una resultante, pues. A ver. Tú analiza el plantel de Pumas. Sí, bueno, es un Dime. plantel también mediano, ¿eh? No está plagado de figuras, por más que hayan terminado en el primer lugar de la clasificación general y ellos crean que son el mejor equipo por ahora del balompié Te mexicano. falta ese jugador de jerarquía. Pero a mí me gusta, mira, este que lo llamaron al último a la selección, Ajá. que está ahí concentrado con Aguirre. El grandote, ¿cómo se llama? Guillermo Martínez, Ese hombre maneja mucho el área, sí, sabe cubrir bien la pelota, Sí. sabe recibir de espaldas al marco. vestidor, el tipo habla. Ok. Y yo creo que ese jugador le hizo falta para que en el vestidor, en los entretiempos, lo agarre del cuello. Sí, sí, sí. Alguno, oye, ¿qué está pasando? Sí, sí, sí. Si vamos ganando 3-0 y estos tipos ya nos empataron, ¿qué sucede, no? Claro, como dices tú, primer juego, pero el segundo que te pase lo mismo. ¿Lo mismo? Yo digo, los burros pisan la piedra dos veces al mismo. Pero Sí. bueno, como te digo, también no tienen esos jugadores de jerarquía Sí. que mandan, que hablan, que ordenan, que te paran la pelota. Sí. Vamos, ¿qué pasa? Sí, sí, Y sí. en el vestidor le habla, Y ajustar las cosas. claro, como de barrio, se Sí. habla como de barrio ahí, que Correcto. se echan garabatos. Como... Sí, sí, sí. Entonces, yo digo, a mí me gusta ese técnico al margen de la obscenidad que hizo, Sí, sí, sí. que la repitió. Sí, copiándole al turco Mohamed, pero de eso no vamos a hablar, Aurelio, porque el productor ya nos está mandando a la pausa. Un paréntesis, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Celebradas apenas un par de etapas, ya se han producido algunos abandonos en la versión 2026 del prestigiado Giro de Italia, una de las 3 pruebas más afamadas del ciclismo para profesionales. En este rubro ha sido la formación de los Emiratos Árabes Unidos uno de los equipos más afectados, pues ha debido retirar a 2 de sus mejores corredores, colocados en principio en la lista de aspirantes a la victoria absoluta en el Giro de Italia. Una grave caída a kilómetros de la meta ha encontrado entre sus principales víctimas al británico Adam Yates, así como al español Marc Soler, quienes ya se han retirado de la competencia, dejando notablemente diezmado a su formación. Por su parte, el pedalista galo Paul Magnier se mantiene como puntero de la clasificación general de corredores cuando nos encontramos en los albores de la versión 2026 del Giro de Italia. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a conocer si se han movido los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. Justa la eliminación del América, porque el señor Jardine se ha quejado de que faltó que le marcaran 2 penales más, ¿verdad? Bueno, el 79% dicen que sí, que es absolutamente justa la eliminación del América, y el 21% dicen que no, que querían ver a los de Cuapa también en la semifinal. Continúe comunicándose con nosotros, 720-214-2537. Si nos sigue por la vía de las redes sociales, por ese medio, háganos saber su opinión. A ver, Aurelio, yo quería, por supuesto, en esta oportunidad,
aprovechar para recalcar, para subrayar, para resaltar errores que se cometen y que son absolutamente monumentales y que van quedando allí en el olvido, porque hay personajes en el fútbol profesional, no solamente de Querétaro, sino en general del fútbol profesional en México, que apuestan siempre al olvido. Porque ahora, y ustedes lo recordarán, hay un volante mexicano que acaba de triunfar una vez más en el fútbol de Grecia. El AEK de Atenas se acaba de coronar como campeón de liga allá en territorio helénico. ¿Y quién alinea allí? Bueno, pues un elemento surgido de la cantera del Deportivo Querétaro, Orbelín Pineda. Pero por increíble que a usted y a nosotros nos pueda parecer, hubo un genio, que por fortuna creo que ya no está en la organización, que un día dictaminó en un documento desde su escritorio que Orbelín Pineda no servía para el fútbol y lo mandó de regreso a su natal estado de Guerrero. Aurelio Valenzuela, Orbelín Pineda, que ya en su momento y en su oportunidad fue reconocido como el mejor jugador de la liga griega, vuelve a ser campeón del fútbol helénico. Aurelio Valenzuela. Y que el Querétaro lo vendió muy bien, además. Sí, sí, sí. Porque se regalaron muchos jugadores. Cortizo. Se deshicieron de toda esa generación, Aurelio. Romo. Sí. Bueno, y Marcel Ruiz. Marcel Ruiz, claro. Entonces, para que la gente sepa que acá había jugadores de jerarquía y otros más, los hermanos, los hijos de Guamirú García también. Sí, 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 claro, sí, claro. Entonces, para que no piense de que acá no había talento, sí, sí, sí. Lo que acoté anteriormente. Incluso de calidad de exportación, Aurelio. Además, con técnicos como el Pito Altamirano, Héctor Altamirano y Agustín Morales. Y Agustín el Chino Morales. Y nos alegra que lo agreguen ahora a cierta actividad con el Club Gallo. Sí, que es una de las asignaturas que traemos pendientes todavía, Aurelio. Y ahí está la alineación del AEK de Atenas y ahí está en el cuadro titular Orbelín Pineda, Aurelio, una vez más campeón de liga en Grecia. Oye, es figura. Sí. Y hablan tan poco de él. Sí, sí, sí. Y hay jugadores que, porque juegan en la liga italiana. Sí. Y yo lo veo jugar un par de minutos porque ha tenido una lesión, dice. Ya no está el técnico anterior que lo hacía jugar a como de ir al lugar, no sé, sí. Tienen que le da una comisión. Bueno, Aurelio, es que con lo que cobra, pues lo tienes que alinear a ver si desquita algo del salario, ¿no? Y lo veo jugar. Ese hombre no está para ser convocado a la selección ahora. Bueno, pues están pensando en que lo tienen que convocar sí o sí. Buen patrocinador. Bueno, es que yo creo que el propio equipo de Milán está interesadísimo en que lo convoquen a ver si logran transferirlo, Aurelio, porque ya no saben qué hacer con él en el norte de Italia. Bueno, en todo caso, da un gusto, lo conocemos porque acá estaba su hermano, sí. Que era un lateral, que también es eficiente. Sí, 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 cumplidor. Entonces, nos da gusto porque lo conocimos bien, fue muy sencillo, sí. Como muchos jugadores que han pasado por acá de jerarquía, como Romo también, sí. Cortizo, yo lo conocí bien a Cortizo. El propio Marcel Ruiz, Aurelio, que sigue siendo muy accesible y no tiene problemas de personalidad, porque sí. Tampoco se ha agrandado, Aurelio? Exacto, ¿no? Y es el capitán de Toluca. Además, es el capitán del bicampeón del fútbol mexicano. Además, entonces uno dice bajo ese contexto, felicitar a Orbelín porque ha hecho muy buena campaña y también de alguna manera se le recuerda en este estado porque sí, claro. Desde que lo veíamos jugar en la Sub-17 sí. Y después al primer equipo, etcétera, etcétera. Pero no quisiera olvidar algo, a ver. Ya que estamos hablando de Orbelín también y de la gente mexicana. En estas semifinales hay dos técnicos mexicanos, que no se nos olvide porque antes no aparecía ninguno. Efraín Juárez dirigiendo a los Pumas y Joel Wiki comandando a los Cementeros de Cruz Azul. Técnicos jóvenes, que han dado su oportunidad. Y podrían enfrentarse en la final, si la combinación de resultados se da, podrían ser los dos técnicos finalistas. Podrían ser. Sí. Y lo otro, un poco de anécdota, los 4 técnicos son debutantes. Sí, en liguilla. En liguilla, entonces. Sí. Eso
también para las próximas que comentemos, Sí, porque lo que ha invertido el norte con Tigre sí. Y con Rayado Monterrey, sí. han sido un... Y ahí viene ya Matías Almeida de regreso a Monterrey, Aurelio, ¿eh? Ya traen de regreso a Denis Teclos, aquel que fue director de Comisión de Selecciones Nacionales, regresó a su natal Países Bajos para ser el director deportivo del equipo de Rotterdam, es decir, el Feyenoord. Ya lo despidieron entre bombos y platillos y viene al fútbol mexicano de regreso con los Rayados de Monterrey. ¿Te gusta esta zona? Porque cuando estuve trabajando en San Diego... ¿Cómo no le va a gustar esta zona, Aurelio? Con los salarios que se pagan en México en el fútbol profesional, estaría encantado. Tú, por un salario que no valga la pena, abandonas tu país natal, abandonas a una organización ganadora. Por supuesto que no, le tienen que haber puesto en el escritorio un cheque prácticamente en blanco. Señor Teclos, venga a ver qué puede rescatar de los Rayados del Monterrey. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Por increíble que parezca, existió un periodo en el que el volante mexicano Orbelín Pineda fue ninguneado por los supuestos dirigentes del Deportivo Querétaro, quienes lo dieron de baja de la organización. Afortunadamente, Héctor El Piti Altamirano tuvo la inteligencia de regresarlo a la organización para consolidarlo y convertirse en un jugador de talla internacional que ahora milita en el fútbol helénico. En su momento y oportunidad, Orbelín Pineda fue reconocido como el mejor jugador de la Liga Griega de balompié profesional en una temporada en la que su escuadra conquistó el título de campeones comandados por el argentino Matías Almeida. Con la proximidad de la conclusión del torneo de Liga en Grecia, el guerrerense Orbelín Pineda acaba de sumar otro título de campeón de Liga y con ello ha sellado una temporada plena de realizaciones de cara a la Copa del Mundo del 2026. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos a conocer los porcentajes definitivos de lo que ha sido la pregunta encuesta de esta noche. ¿Justa, sí o no, la eliminación del América en la liguilla del fútbol mexicano? El 85% dicen que sí, el 15% dicen que no. Mayoritariamente todo el mundo está contento, empezando por nuestro productor, que hayan eliminado al conjunto de Cuapa de la liguilla del fútbol mexicano, aunque el señor Jardine dice que faltaron 2 penales que debieron haber marcado a su favor. No les bastó con los 4 que le señalaron para que pudieran intentar sobrevivir en esta serie ante el equipo del Pedregal. Bueno, pues gracias a todas las personas que se comunicaron para participar en la pregunta encuesta de esta noche, corresponder a sus saludos. Isabel Rangel se comunicó, muchas gracias. René Valenzuela, mi querido René, el señor Gago al que usted mandó allá a dirigir a la Universidad de Chile, volvió a perder en esta jornada contra el modesto equipo de La Calera y como no tiene argumentos, ahora salió, por supuesto, con la perugrollada de que fue culpa del árbitro porque interrumpió demasiado el partido y por eso perdieron la Universidad de Chile comandada por el señor Fernando Gago. Sí, el mismo que abandonó a las Chivas. Sí, el mismo que fracasó con Boca Juniors. Claro, el mismo que regresó a México y fracasó con Necaxa. Bueno, pues ahora está en la Universidad de Chile. Gustavo Ruiz también nos deja saludos. Muchas gracias desde San Luis Potosí. Marlene Di Mayuga, estimada Marlene, un saludo, gracias por sintonizarnos. Narciso Robles también entró en contacto, muchas gracias. Carlos Clavero te manda saludos, Aurelio. Un personaje, una persona que con un hijo pensé que Chile lo llamaba a la Sub-17. Sí. Pero él vive en Canadá y es una labor muy bonita y preparándose para el futuro, porque es un jugador que trabajando en inferiores, pero él quiere estar en la selección chilena porque es chileno. Sí, claro, sí. Entonces estaba esperando que Leporati, el técnico de la selección, lo llamara, pero no lo consideró. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Yo sé, Pedro Gómez, espero que ya hayas regresado de Córdoba, mi querido Pedro. Te tomaste un inmerecido descanso. El productor está muy enfadado contigo. Ojalá puedas arreglar tu situación con el productor. Antonio Flores dice:
Saludos y felicidades. Un merecido reconocimiento a la generación de gallos blancos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Había una deuda con esa generación de jugadores. Coincido plenamente contigo, Antonio Flores, con el plantel y desde luego también con los personajes que encabezaron administrativa y dirigencialmente esa iniciativa, con los benefactores también de esa generación, de los cuales ya nos hemos referido por nombre y apellido, y a los cuales por supuesto les estaremos eternamente agradecidos por haber ilusionado a la afición queretana, por haber inspirado a las generaciones que venían detrás. En fin, un momento muy emotivo y era absolutamente merecido ese reconocimiento. Gracias, Toño Flores, por reportarte con nosotros y gracias por el comentario. Bueno, ¿cómo quedaron los partidos de la llamada ida de los cuartos de final? Tigres venció a Guadalajara 3-1 y ya pensó el señor Guido Pizarro, estamos en la semifinal. Atlas cayó en casa ante Cruz Azul 3-2, América y Pumas empataron a 3 en el Estadio Azteca, Toluca cayó en casa ayer en el Nemesio 10 ante Pachuca. Los partidos de vuelta, ¿cómo quedaron? Guadalajara hace lo mínimo indispensable y elimina a los Tigres 2-0 allá en el estadio que construyó Jorge Vergara. Cruz Azul por la mínima diferencia elimina a los rojinegros del Atlas 1-0. Pachuca vuelve a superar a Toluca 2-0 y Pumas y América empatan a 3 goles en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. ¿Cómo quedan entonces las semifinales? Miércoles 13 de mayo a las 8 de la noche en el Estadio Azteca. Todavía les autorizaron ese partido en el Estadio Azteca. Los cementeros de Cruz Azul ante el Guadalajara. Y para el jueves 14 de mayo, Pachuca allá en el Estadio Nuevo Hidalgo, Nuevo Huracán, va a recibir a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y los partidos de vuelta, bueno, pues ya lo saben ustedes, sábado y domingo de lo que corresponde a la semana que se avecina o al fin de semana que se aproxima. Guadalajara ya en la Perla de Occidente recibe a Cruz Azul y Pumas en Ciudad Universitaria le hace los honores a Pachuca. Aurelio, sus favoritos para la ronda semifinal. La verdad que me gustaría mucho que fuera... No, el América ya quedó eliminado, Aurelio. No, el América no, por favor. Me gustaría mucho Cruz Azul con Puma. Cruz Azul con Pumas la final. Para que estén los dos técnicos mexicanos, Aurelio. Bueno, eso sería interesante. Bueno, pues ahí están entonces, ya les decíamos, miércoles y jueves los partidos de ida y los partidos de vuelta, tal y como aparecen aquí en el gráfico, para el próximo sábado y domingo. Con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Aurelio, gracias por habernos acompañado. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Y es posible, Ed, que tengamos alguien que nos va a venir a comentar un tema que siempre ha sido polémico a través Sí. de que existe el fútbol. Y no es el señor Castrelli, ¿verdad? Pero le hace la collera, el señor el uruguayo Codesal, sí, que estuvimos conversando el que sábado. yo creo que ya se naturalizó mexicano hace muchos años, ¿no? Y vive acá porque en la zona. Vive aquí hace décadas y radica en Querétaro también hace ya una buena cantidad de años. Le comenté, le daría mucho gusto coordinar la fecha nomás. Ok, Y, está el compromiso. Le vamos a convocar y le vamos a invitar. sí, porque ese es un tema muy... Sí. Siempre polémico. Oye, un árbitro que tuvo la responsabilidad de ser el juez principal en una final de Copa del Mundo, seguramente algo tiene que decir del arbitraje, ¿no? Yo tendría que decirte, voy a decir, porque hay temas muy recurrentes con los cobros, especialmente con Jardine. Bueno, con el señor Jardine. Gracias, Aurelio Valenzuela, pero sobre todo, gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.